Cada vez más personas están acudiendo a la maternidad subrogada como alternativa para tener hijos. En esta edición de Efecto Naim, exploramos los dilemas éticos, económicos y sociales de este método de reproducción asistida. Además, Michael Abramovitz, presidente de la organización Freedom House, nos habla del preocupante declive de la libertad en el mundo y le mostramos cómo la pandemia ha incentivado todo tipo de comportamientos y medidas más ecológicas. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Según las estimaciones de uno de los centros de investigaciones médicas más importantes del mundo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, cerca del 15% de las parejas no pueden concebir hijos. Inclusive hay algunos expertos que alertan que podría haber una crisis de infertilidad en el planeta. Las parejas que desean tener hijos están buscando todo tipo de opciones. Una es la que se ha llamado la maternidad subrogada o el vientre de alquiler. Esto ha tenido mucha popularidad y en la última década ha aumentado muchísimo y ya es un fenómeno global. Si bien esta alternativa le puede traer gran felicidad a una pareja, también ha desatado una fuerte discusión, un debate sobre sus dimensiones éticas, económicas, de salud, sociales inclusive. Es sobre esto que vamos a conversar hoy. Vamos a analizar en más detalle la maternidad subrogada, en los vientres de alquiler. Miren. Tras años de intentar tener hijos sin éxito, muchas parejas han recurrido a la creciente industria de la maternidad subrogada en Ucrania, donde se estima que cada año nacen cerca de 3.000 bebés que son entregados a padres extranjeros. Ucrania es parte de un grupo de países en los cuales la maternidad subrogada, como práctica comercial, es legal y está regulada. Pero mientras que un parto por esta vía puede costar alrededor de $42.000 en el país europeo, en Estados Unidos el costo puede ascender a más del doble. Olga Korshunova, que ya ha prestado su vientre en 4 ocasiones, recibe cerca de $18.000 por cada parto. No diré que esto es explotación. Nadie nos obliga a hacer esto. Pero sí, la gente lo hace debido a situaciones financieras drásticas. Para mujeres como Olga, la maternidad subrogada puede significar la oportunidad de ofrecer una mejor vida a sus hijos propios, financiar un grado universitario o hasta lanzar un emprendimiento. Pero este lucrativo negocio se ha visto manchado por todo tipo de atropellos contra las madres subrogadas, desde no recibir la remuneración que se les ha prometido, hasta ser sometidas a condiciones infrahumanas durante el embarazo. Tanto es así que las Naciones Unidas asegura que este método de reproducción asistida pone en riesgo los derechos de las mujeres y niños, sobre todo cuando los padres prospectivos recurren a países en vías de desarrollo que tienen instituciones y marcos de regulación débiles. Hay naciones como Reino Unido o India que únicamente permiten la práctica de manera altruista, es decir, sin que haya ninguna forma de pago a la madre subrogada. Pero otras, como España o Alemania, han criminalizado todo tipo de maternidad subrogada. Para expertos en derechos reproductivos como Alejandra Cárdenas, esta no es la respuesta. Por un lado, se ha reconocido como un derecho humano, un derecho fundamental de todos y de todas, el decidir si queremos tener hijos o no y el acceder a técnicas de reproducción asistida cuando tenemos problemas de infertilidad para poder lograr. Entonces, realmente la criminalización no acaba la práctica, lo único que hace es terminar castigando a personas que están haciendo no nada más que ejercer una autonomía de su cuerpo. A diferencia de Cárdenas, organizaciones como la ONU no consideran que la ley internacional reconoce el derecho universal a tener hijos, pero aún así subrayan la importancia de más y mejor regulación con respecto a la maternidad subrogada. Y es que los vacíos legales exacerban los abusos y dificultades.
Por ejemplo, los niños nacidos por esta vía pueden enfrentar dificultades para ser reconocidos ante la ley. Muchas veces los niños son víctimas de ese limbo jurídico en que tienen dos padres, madres, ¿sí? Que les aman, quieren ser sus padres, están listos para ejercer esa maternidad o esa paternidad, pero no hay ninguna forma jurídica de establecer esa conexión filial para que ese niño o esa niña pueda, por ejemplo, adquirir esa nacionalidad. Por otro lado, aunque existe un mercado internacional para la maternidad subrogada, no existen leyes internacionales para determinar cómo deben resolverse los conflictos que se presenten. Así han surgido casos como el de Gami, un bebé de padres australianos, concebido junto a su hermana gemela en el vientre de una madre subrogada tailandesa. A diferencia de su hermana, Gami nació con síndrome de Down y sus padres no quisieron llevárselo de regreso a Australia. El gobierno australiano determinó que los padres no incurrieron en abandono y el bebé tuvo que ser criado por la mujer que lo gestó. Como respuesta a estas incidencias, países como Tailandia o Camboya, que antes permitían la maternidad subrogada comercial para extranjeros, han optado por prohibirla. Pero eso solo ha redirigido el flujo de padres prospectivos a otros mercados. Según un reporte de la consultora Global Market Insights, se estima que para 2025, esta industria va a generar aproximadamente $27.500 millones anuales. Y esa cifra podría aumentar a medida que la infertilidad se vuelve un creciente problema global. Un estudio reciente afirma, por ejemplo, que pudiésemos estar al borde de una crisis reproductiva, ya que entre 1976 y 2011, la cantidad de espermatozoides que un hombre puede producir se redujo en un 59%. La autora canadiense Margaret Atwood publicó en 1985 El cuento de la criada, una novela de ficción que fue transformada en una popular serie de Hulu. La trama se desarrolla en un Estados Unidos distópico y totalitario, en el que gracias a factores como la polución, la infertilidad, se vuelve la norma. Y las mujeres fértiles se convierten en madres subrogadas esclavizadas. You girls will serve the leaders, and their barren wives, you will bear children for them. Aunque se trata de un mundo ficticio, la serie esconde un relevante mensaje. En un contexto en el que la fertilidad se está viendo progresivamente afectada, es fundamental que las soluciones no descuiden los derechos de las madres y los niños. Como siempre, las nuevas tecnologías son armas de doble filo y hay que tener siempre presente la necesidad de la equidad en estas cosas, que la condición socioeconómica de la pareja no sea el determinante más importante. Y al regresar a la pausa vamos a hablar de libertades políticas, de libertades civiles, con uno de los líderes, es el jefe de uno de los centros de investigación más importantes del mundo sobre temas de democracia. Al regreso. ¿Hacia dónde va la libertad? ¿Cuál es el futuro de la libertad? La libertad entendida como democracia, la libertad entendida como la ausencia de un régimen totalitario, de un dictador que determina qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Cuáles son las tendencias? Para responder a estas preguntas está con nosotros Michael Abramovich, el presidente del Freedom House. Este es un centro de pensamiento y de investigaciones, quizás el más respetado del mundo en temas de democracias. Genera todos los años el índice de la libertad, que rankea, hace una lista de todos los países del mundo, los clasifica en términos de la libertad que hay en cada uno de ellos. Michael Abramovich es originalmente un periodista, fue durante muchos años un periodista del Washington Post y ha tenido diferentes roles, pero siempre guiado por un tema central, la protección y la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles, de la libertad. Esta es mi conversación con Michael Abramovich. Freedom House acaba de publicar su reporte anual sobre el estado de la democracia en el mundo. ¿Qué encontraron? Bueno, en primer lugar, gracias Moisés por recibirme en tu programa.
En Freedom House publicamos un informe anual que se llama Libertad en el Mundo, que mide el nivel de derechos políticos y libertades civiles que gozan los habitantes de todos los países en el mundo. Básicamente, investigamos si existen elecciones libres y justas, libertad de expresión y de religión, Estado de Derecho y transparencia, y calificamos a cada país con una puntuación de 0 a 100. Así, las naciones más fuertes en términos democráticos, que son normalmente las escandinavas, están cerca del 100, y las peores, como Corea del Norte y Siria, están cerca del 0. Agrupamos a los países en 3 categorías: libres, parcialmente libres y no libres. Y este año India pasó de ser libre a ser parcialmente libre. Diría que ese es el hallazgo más interesante de este último reporte, pues India es la democracia más grande del mundo, y los retrocesos que ha tenido en aspectos como la protección de los periodistas, la sociedad civil y los derechos de las minorías han resultado en que ahora aproximadamente el 80% de la población mundial vive en países que no son totalmente libres. Es decir, solo 1 de cada 5 personas en el mundo vive en un país que protege plenamente sus libertades civiles y sus derechos políticos. Y esa es la cifra más baja que hemos registrado en 25 años. ¿Qué está pasando en América Latina con la democracia? Latin America is very similar to the other continents of the world. América Latina es muy similar a otras regiones del mundo. Después de un periodo de auge democrático, vemos que cada año hay más países que están teniendo retrocesos en derechos políticos y libertades civiles que los que están teniendo aumentos en ese ámbito. En las Américas hay 21 países que consideramos libres y 11 que son parcialmente libres. Los 3 países menos libres son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que durante los últimos 10 años han ido por muy mal camino. Pero hay otros países que están retrocediendo. Creo que es muy preocupante que países como México, justo al sur de los Estados Unidos, se estén deteriorando también. De hecho, este reciente informe demostró que en 2020, el antiliberalismo y el comportamiento antidemocrático se intensificaron en todo el mundo. Eso se debe, en gran parte, creo yo, a la pandemia. Freedom House también nos ha alertado sobre una nueva tendencia mundial que ustedes llaman el autoritarismo digital. ¿Qué es eso? Esa es definitivamente una tendencia nueva que ha sido promovida por China. Hace unos 10 años comenzamos a publicar otro informe llamado Libertad en la Red, que evaluaba la libertad de los individuos en Internet, y en ese momento había muchas esperanzas de que Internet fuera una fuente de libertad para la gente, que promoviera la libertad de expresión y proveyera oportunidades para desafiar a los gobiernos autoritarios. Pero la libertad digital ha ido en la dirección opuesta, y el gobierno chino es probablemente el peor abusador de la libertad de Internet en el mundo. La vigilancia y la censura han sido llevados a extremos sin precedentes en el último año. Una de las tendencias actuales es la internacionalización, y hemos visto muchos gobiernos autoritarios exportando represión a otros países. Lo hemos visto en Arabia Saudita, en Rusia, en África, en otras partes, donde dictadores atacan a sus disidentes, a sus críticos, los asesinan inclusive a veces en otros países. ¿Es esta una tendencia mundial? Well, the idea that authoritarian countries will reach beyond their borders. Bueno, la idea de que países autoritarios van más allá de sus fronteras para atacar a sus disidentes o críticos no es completamente nueva. Pero creo que lo que ha ocurrido es que esa tendencia se ha acelerado y en Freedom House la consideramos una de las más preocupantes del mundo de hoy. Esto lo vemos en países como Rusia, China, Irán, Turquía e incluso en países en los que no solemos pensar como Ruanda. El caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudí que fue asesinado en Turquía por el gobierno de Arabia Saudita, es solo la punta del iceberg. Publicamos el primer estudio global de lo que llamamos represión transnacional hace unos meses e identificamos más de 600 casos en los últimos 5 o 6 años de este tipo de represión. Por cierto, yo mismo fui sancionado por el gobierno chino el año pasado porque Freedom House había estado criticando de manera muy abierta los esfuerzos de China para limitar la libertad en Hong Kong. Cerremos esta conversación con usted dándonos algunas ideas acerca de qué lo hace optimista, qué cosas están marchando en la dirección correcta. Creo que hay un par de cosas que me dan esperanza. Me inspiró mucho cuando más de 3 millones de personas salieron a las calles de Hong Kong en el verano de 2019 exigiendo su libertad. También me sentí inspirado cuando cientos de miles de personas en toda Rusia exigieron su libertad durante el verano de 2020.
Todo esto me dice que el corazón humano exige libertad y que aunque los gobiernos no respondan, esa demanda sigue existiendo. La otra cosa que diría Moisés es que creo que hay algunos países que me dan esperanza. Por ejemplo, Taiwán, que hace 30 años era una dictadura militar y ahora es uno de los países más libres del mundo. Incluso implementaron una ley hace un año más o menos que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que Taiwán me dice que la democracia puede surgir incluso en lugares donde la gente había dicho que no era posible. Y entonces eso es lo que me da esperanza. Michael Abramovich es el presidente de Freedom House, la Casa de la Libertad, la organización que desde los años 70 mide en el mundo cuál es la situación de la democracia, de la libertad, y nos alerta acerca de las tendencias negativas y nos da esperanzas cuando aparecen brotes de libertad en lugares que antes eran autocracias y dictaduras. Muchas gracias, Michael Abramovich. Thank you for having us. La democracia bajo ataque, la democracia en peligro, la democracia acechada, socavada, inclusive muchas veces desde adentro. Estos son los retos que enfrenta la democracia y estos son los retos y las batallas que debemos ganar. Quienes pensamos que la democracia, a pesar de todos los defectos, es el mejor sistema posible. Y al regresar a la pausa vamos a nuestra más popular sección, que son las genialidades memorables, donde identificamos a alguien que haya cometido una tontería muy visible. Hoy les traigo un narcotraficante que quería ser un influencer en redes sociales y lo logró. Marc-Ferenc Claude Biard es el nombre de un narcotraficante italiano. Durante 7 años logró eludir la captura por parte de las policías de diferentes países. Además de ser narcotraficante, pertenecía a una banda mafiosa y tenía todo tipo de acusaciones en su contra. Fue siempre muy escurridizo y difícil de capturar, hasta que le entró en la cabeza que él tenía que ser un influencer en redes sociales. Él quería ser famoso en redes sociales y lo logró. Miren. En enero de 2021, Italia dio comienzo al mayor juicio contra una organización de crimen organizado en los últimos 30 años. Involucra a cientos de presuntos miembros de la temida 'Ndrangheta calabresa, una de las mafias más peligrosas de Europa. Este clan trafica cocaína alrededor del mundo, desde los Andes latinoamericanos hasta los Países Bajos, y sus miembros son buscados por la Policía Internacional, acusados de secuestros y hasta asesinatos. Muchos, sin embargo, han logrado escapar de las autoridades, ocultándose en distintos rincones del mundo y haciendo lo posible por permanecer desapercibidos. Por ejemplo, no hay casi ninguna imagen en internet del rostro de Marc-Ferenc Biard, un miembro de la 'Ndrangheta que estuvo 6 años prófugo en el pueblo playero de Boca Chica en República Dominicana. A Biard, sin embargo, no le bastó una vida de evadir a la justicia en el paraíso caribeño. También quería convertirse en estrella de YouTube. Así, el mafioso y su esposa se entretenían publicando videos en los que compartían sus recetas italianas y el amor por la cocina. Para proteger su identidad, las tomas de los videos se enfocaban mayormente en sus manos. Pero Biard se le olvidó un importante detalle: los distintivos tatuajes de sus brazos. Resulta que la Interpol tenía fotografías de alta resolución de los tatuajes de Biard. Apenas encontraron su canal, se pusieron en marcha junto a la policía italiana y en menos de una semana el mafioso fue puesto tras las rejas. Nadie podría haber imaginado que los tatuajes serían los que pondrían fin a la carrera de Biard, como chef y como criminal. Si usted conoce de algún otro narcogenio que merece estar en nuestra genialidad memorable de la semana, por favor, avísenos. Escríbame directamente a mi cuenta de Twitter, @MoisésNaim, o a la cuenta del programa, @EfectoNaim.
Como sabemos, la pandemia ha tenido todo tipo de consecuencias, muchas de ellas nefastas, pero hay algunas positivas. Una de las sorpresas es que la pandemia ha contribuido, ha estimulado la adopción de conductas ecológicamente más sanas, de protección del planeta, del medio ambiente. Miren. El aire de Lima es uno de los más contaminados de Latinoamérica, pero durante el periodo de confinamiento en marzo de 2020, la polución bajó a niveles aceptables según la Organización Mundial de la Salud. Eso fue lo que registró la empresa QEra, que luego colaboró con la Municipalidad de Lima para crear este mapa que permite ver la calidad del aire en diferentes partes de la ciudad. La iniciativa busca educar sobre las condiciones ambientales e incentivar políticas más ecológicas. La ciudad de Barcelona, en España, aprovechó la cuarentena para añadir 21 kilómetros de carriles de bicicleta. Bogotá, en Colombia, y Glasgow, en Escocia, también reservaron más vías para ciclistas. Andar en bici se ha vuelto muy popular durante la pandemia, tanto como actividad recreativa, así como una alternativa más segura al transporte público, donde el riesgo de infección es mayor. Y hay otro beneficio: es un modo de transporte menos contaminante. Singapur importa más del 90% de sus alimentos, pero cuando la pandemia causó disrupciones en el comercio internacional, el gobierno comenzó a promover con ímpetu el uso de las azoteas de los edificios como granjas. Algunos agricultores urbanos incluso triplicaron sus ventas durante la crisis sanitaria. Cultivar alimentos localmente no solo tiene una menor huella ecológica que la importación. Los expertos aseguran que será clave para enfrentar las catástrofes del futuro. Fue algo que el arquitecto español Vicente Guallart parece haber tomado en cuenta cuando diseñó este conjunto de apartamentos equipados con invernaderos, paneles solares, parques y hasta impresoras 3D. Son viviendas con los recursos necesarios para sobrellevar un periodo de confinamiento. La pandemia y sus sorpresas, las malas y, como vimos, también algunas muy buenas. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que nos veamos la semana entrante. Gracias por acompañarnos.